una miga deliciosa, hojaldrado crujiente, versátil como siempre. Ven conmigo y te muestro el croissant. ¡Vamos! Los ingredientes del croissant son... Un momento, primero hablemos sobre la mantequilla para el empaste o el laminado. Este ingrediente es sumamente importante porque será el que nos dé un croissant de calidad, y para eso se necesita que la mantequilla tenga un punto de fusión y un porcentaje graso alto para que no se funda y no perdamos las capas de masa y mantequilla que nos dará el efecto hojaldrado y la miga de panal característica del croissant. La mantequilla común o de mesa normalmente tiene un punto de fusión de 28 grados a 34 grados centígrados. En países europeos y en Norteamérica podemos encontrar mantequillas de muy buena calidad como la beurre de Tourage o mantequilla para laminar. Esta tiene un punto de fusión de unos 36 grados centígrados y un contenido graso de 84%, pero en Latinoamérica no la encontraremos con facilidad. Sin embargo, podemos conseguir algunas margarinas vegetales especializadas en hojaldrado, cuyo punto de fusión es de hasta 40 grados centígrados y tienen bastante plasticidad para conseguir la calidad que queremos. Hacer croissant con mantequilla común es bastante complicado. Se derrite muy rápido y se tiene que enfriar muy bien la masa para poder trabajarla. Y aún así puede que no te salga bien. Por eso te recomiendo que uses las margarinas especializadas en hojaldrado, aunque no sean tan ricas como la mantequilla. Otra opción es hacer tus propias combinaciones de mantequilla y margarina para aportar más sabor y un mayor punto de fusión. Ahora sí vamos a la fórmula panadera. Los ingredientes de nuestros croissants son 899 gramos de harina de trigo, 360 gramos de agua con hielo, 90 gramos de leche fría, 18 gramos de sal, 45 gramos de huevo, 126 gramos de azúcar, 13 gramos de levadura instantánea, 45 gramos de mantequilla y 405 gramos de margarina para el empaste. Vamos a comenzar tomando un poco de papel parafinado o papel para hornear y vamos a colocar nuestra margarina para el empaste sobre este. Vamos a colocarlo y vamos a hacer una especie de sobre, el cual le vamos a dar una forma rectangular o cuadrada y lo vamos a extender hasta 1 centímetro de grosor. De esta forma vamos a obtener una lámina muy pareja de nuestra materia grasa. Muy bien. Fíjense que el grosor es aproximadamente de 1 centímetro. Reservamos y comenzamos el amasado. Vamos a comenzar uniendo todos los ingredientes líquidos. Seguidamente vamos a incorporar todos los secos y comenzaremos el amasado. En el croissant es importante que nuestra masa esté fría, por eso es que incorporamos hielo a nuestra agua, de manera que esté bastante helada y la actividad de la levadura se vea disminuida. De esta forma no va a sobrefermentarse ni va a crecer de más.
Ya con nuestros ingredientes secos, seguimos mezclando hasta obtener una masa un poco más unida. Vamos a hacer todo el proceso de amasado a mano, aproximadamente en una media hora o unos 40 minutos según la fuerza que apliques al amasar. Vamos a estar listos para poder comenzar el empaste de nuestra masa. Recordemos que lo que deseamos es obtener una buena red de gluten para que sea extensible y tenga la elasticidad suficiente para realizar nuestro laminado. En este punto todavía nuestra red de gluten no está bien desarrollada. Y luego de una media hora, 35 minutos, aquí tenemos el gluten muy bien formado. Nuestra red bien delgada. Se transparenta, casi se ve a través. Ya con nuestra masa a punto, lo que vamos a hacer es espolvorear un poco de harina sobre la mesa. Y vamos a comenzar a estirar nuestra masa de manera rectangular y que quede del doble del ancho de nuestra materia grasa y del mismo alto. Ya lo veremos. Fíjense lo que les decía. La masa mide el doble de ancho y el mismo alto que la materia grasa. Lo sacamos del papel y vamos a colocarlo en todo el centro. Vamos a cubrir nuestra materia grasa y vamos a intentar hacer una especie de envoltorio. Fíjense que envolvemos la materia grasa para que no se nos salga nada al estirar. Por cierto, si no te has suscrito, suscríbete y dame un like. Fíjense que siempre vamos a estirar hacia el lado de la apertura. Ahora vamos a proceder a hacer la vuelta doble. Para obtener un mejor laminado, vamos a cortar los excedentes de los extremos, solo un poco, lo mínimo que podamos. No quitemos mucha masa, simplemente es dejarlo recto y al dar el doblez, fíjense cómo queda muy bien unido. Así es la vuelta doble. Unimos en el centro los extremos y luego volteamos sobre ella misma. Fíjense. Así mismo, quitando siempre los excedentes de harina para que pegue bien la masa. Miren, se ven 4 partes. Así de fácil es la vuelta doble. Es la primera. Solo nos queda una vuelta simple. Colocamos un poco de harina sobre la mesa y vamos a comenzar a estirar nuevamente. Fíjense que le dimos un cuarto de vuelta a nuestra masa para empezar a estirar hacia la parte de la apertura. Vean, hundimos un poco con el rodillo para estirar la masa fácilmente y empezamos a estirar de manera uniforme. Lo que queremos hacer es estirar lo suficiente la masa para poder dar las vueltas, no más de eso, simplemente es estirarla un poco a lo largo hasta que el grueso esté aproximadamente de unos 2 centímetros de grueso. Vean, cortamos nuevamente los extremos solo un poco y vamos a dar ahora la vuelta sencilla o la vuelta simple. Fíjense, de manera imaginaria vamos a dividir la masa en 3 tercios. Vamos a doblar sobre el primer tercio, quitamos excedentes de harina y luego vamos a voltear el otro tercio sobre el resto de la masa. Así de sencillo es. Fíjense que se ven 3 capas de la masa. Ahora vamos a hacerle un pequeño corte a los costados para que al estirar la masa abra bien el hojaldrado.
Una de las ventajas de utilizar margarinas con un alto punto de fusión es que no necesitamos meter en nevera nuestra masa. Fíjense que no lo hemos hecho. Es más, ni siquiera hemos dejado reposar entre una vuelta y otra. Simplemente lo hemos hecho una tras otra, y si vemos que al estirar nuestra masa nos hace resistencia, ahí sí podemos dejar tapado con un papel plástico o una bolsa plástica, y sin ningún problema la dejamos descansar unos 15 minutos y seguimos estirando. En caso de querer realizar el laminado con mantequilla, debemos refrigerar en nevera media hora antes de cada vuelta. Vean lo que les decía, la masa no me permitió estirarla de una vez, se retraía mucho y hacía mucha resistencia, por lo cual lo vamos a dejar tapado con este plástico muy pegado directamente a la masa y vamos a esperar 15 minutos. Luego de esto seguimos estirando y se siente la diferencia, la masa está más relajada y podemos estirarla y llegar a las dimensiones que necesitamos. Esta masa está pensada para obtener 20 croissants de 100 gramos cada uno, con lo cual la vamos a estirar hasta obtener de alto 60 centímetros y de ancho 50. Es importante darle la vuelta a las masas cuando se laminan, puesto que pueden haber imperfecciones en la mesa que pueden alterar el grosor de toda nuestra área de la masa. Puede quedar más grueso de un lado, más delgado de otro. En este caso, le dimos la vuelta para obtener una uniformidad en el grosor. Perfecto, ya tenemos las medidas que necesitamos. Vamos a cortar con un corta pizza o con un cuchillo haciendo presión solamente una fina tira delgada por los bordes. Fíjense, casi no cortamos nada, solamente que nos quede recto. Estos cortes no los vamos a botar, los vamos a reservar y con ellos vamos a completar el peso de cada triángulo del croissant. Así obtendremos piezas de igual peso cada una. Listo, perfecto. Vean el cuadrado que tenemos, 50 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto. Como les decíamos, la intención es obtener 10 rectángulos de 30 por 10 centímetros. Vamos midiendo acá de 10 en 10. Cortamos al medio. Aquí hacemos que tengamos 5 rectángulos arriba, 5 rectángulos abajo. Vamos obteniendo nuestros rectángulos. Perfecto. Ahora, de manera transversal, vamos a ir obteniendo triángulos de cada rectángulo, con lo cual salen 2 de cada rectángulo. Con esto tendremos nuestros triángulos perfectos para elaborar nuestros croissants. Cabe destacar
que el grosor de la masa debe ser de aproximadamente medio centímetro. Una de las cosas que más me apasiona de los croissants es la prolijidad con que se trabajan. Es lo bonito y lo ordenado con que se trabaja este tipo de masas. Se ve muy estético, se ve muy simétrico todo. Eso a mí me encanta. Fíjense, estos son 20 triángulos de 10 centímetros por 30 centímetros. Muy bien, vamos colocando cada uno de nuestros triángulos sobre la balanza hasta que obtengan el peso que necesitamos. Lo completamos con los recortes que obtuvimos del principio. Esto nos da la certeza de que todos nuestros croissants van a ser profesionales, van a tener el mismo peso y la misma medida. Muy bien, así de fácil es armar un croissant. Vamos a estirar solo un poco nuestro triángulo, sin estresarlo, no lo vamos a deteriorar. Simplemente estiramos un poco y comenzamos a enrollar sobre sí mismo. Vean con la suavidad que se elabora. Muy suavemente lo enrollamos sobre sí, apretamos un poco la punta extrema para que pegue el croissant. Perfecto, nuevamente estiramos un poco y vamos enrollando sobre sí mismo, suavemente sin dañarlo. Vean lo lindo del croissant. Esta masa se ve espectacular. Hasta se pueden ver las capas en la masa. Uno de los detalles que debemos tener en cuenta es que nuestros triángulos debemos protegerlo mucho del aire. Fíjense cómo se van resecando. Aquí sucedió eso. Se deben tapar muy bien con una bolsa a contacto con la masa. No la dejemos con aire. Siempre en contacto con la masa para evitar que se nos agriete y se nos seque la masa. Aquí los vamos a tapar muy bien y los vamos a dejar crecer durante 2 horas. Vean cómo quedaron. El tiempo hizo maravillas y la levadura hizo su trabajo. Ahora, con una doradura, la cual puedes ver cómo elaborarla en esta etiqueta, vamos a pintar todos nuestros croissants y los vamos a hornear durante 18 minutos a 210 grados centígrados. Vamos al horno. Y vean qué belleza de croissants. Han salido espectaculares. Una forma muy bonita, muy bien levados. Escuchemos el sonido del croissant. Veamos esta miga tan hermosa. Parece un panal de abejas. ¡Qué deliciosos quedaron! Crujientes, suaves y se deshacen en la boca. Aprovechemos que tenemos la excusa perfecta y hagamos un sándwich de croissant. El croissant es demasiado versátil, lo podemos hacer como queramos, dulces, salados, con café, con chocolate, como lo quieras. En esta ocasión haremos un sándwich muy sencillo. Vamos a colocarle
un poquito, un toque de mostaza, le vamos a colocar un poquito de mayonesa, un poco de queso mozzarella, abundante jamón ahumado, unas rodajas de tomate maduro, y un poco de lechuga criolla. Aquí tenemos un delicioso sándwich de croissant. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Acuérdate, inténtalo, hazlo tú mismo, pregúntame lo que quieras y hasta la próxima.